Buenas tardes, le saluda a su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bienvenidos a Volviendo a la Senda Antigua, el día de hoy, miércoles 27 de septiembre del 2017. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? Pues el día de hoy tocaremos un tema muy interesante denominado el poder del engaño. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después que aceptaste a Jesucristo, ¿quién peca porque quiere? ¿Quién peca porque se le da la gana? Nadie, ¿verdad? ¿Y por qué no reconocemos que somos lo vil de la tierra y que necesitamos de Jesús? Somos un ejército en la tierra que nos atacamos entre nosotros. El que dice no tengo pecado hace mentiroso a Jesucristo. ¿Lo sabías, verdad? Bienvenido al poder del engaño. Con ustedes, el pastor Agner Añasco. Así es, hermano Luis, muchas gracias. Bien, este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Hoy día el tema que ya el hermano mencionó y dio la bienvenida al tema es el poder del engaño. Bien, buenas tardes a todos. Una vez más, les saluda su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Primero damos gracias al Señor que nos permite una vez más salir con un nuevo tema al aire a través de las redes, como es YouTube y como es Facebook. Es un gozo. Saludamos a los pastores de diferentes nacionalidades o naciones, los cuales también están respaldando este programa, a la iglesia misma Restauración a las Naciones, que también nos está dando su cobertura en oración, su apoyo en oración, su apoyo moral, para que este programa salga al aire. Y a todos los hermanos que en este momento se están conectando con nosotros, también lo bendecimos. Vamos a empezar nuestro tema de hoy porque yo lo veo este tema muy interesante desde el punto de vista sobre la información de lo que se nos oculta hoy en tiempo. El tema se titula El poder del engaño, hoy día miércoles 27 de septiembre de 2017. Vamos a leer nuestra Biblia rápido, abran sus Biblias por favor. Los que tienen allí, por favor, ábranla. Recuerden que la Biblia es la regla con autoridad que mide todo tipo de palabra, todo tipo de concepto, de doctrina. Usen la Biblia como la forma de cómo discernir lo que se habla. Mateo 24, el libro de San Mateo 24, versículo 4 al 5. Mateo 24, versículo 4 al 5. La bendita palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: respondió Jesús. Note bien esto, por favor, que el que está hablando aquí es el Señor Jesús. Yo solo estoy transmitiendo o leyendo lo que Él ya dijo. Y respondió Jesús y les dijo: mirad, que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note usted, amada audiencia, amado hermano, que van a engañar a muchos, y esos muchos podemos ser tanto usted como yo. Por eso es importante que ahora los medios de comunicación, las iglesias evangélicas, aquellos que tienen o que al menos estudian la palabra de Dios, salgan a defender la sana doctrina. Estamos en un tiempo de batalla, de una lucha espiritual. Por eso el hermano Luis decía claramente que somos el único ejército que entre nosotros nos matamos, nos peleamos. Si vemos al hermano caído, en lugar de echarlos a los hombros y llevarlo y curarlo, lo que hacemos lo dejamos ahí para que el enemigo venga y lo remate. No deberíamos ser un ejército desunido, sino un ejército con un código de honor. El código de honor es no dejar caído al soldado o al hermano que cae, sino que levantarlo, restaurarlo. Y además la Biblia nos enseña que tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre.
como a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados en la misma situación. Pero bien, vamos a empezar. El engaño está compuesto o está usando, vamos a ver de esta manera, está usando 5 factores importantes en la iglesia. Al punto que el hombre entendido, el hombre sabio, se da cuenta de que lo que voy a hablar, lo que voy a mencionar es lo que se está viviendo hoy en día en las miles y miles de iglesias cristianas, evangélicas o iglesias bíblicas, porque creo que así debería ser. Una iglesia cristiana bíblica es aquella que se rige por lo que la Biblia dice. 5 aspectos importantes que yo quiero que usted anote, de los cuales vamos a ir desglosando a medida del tiempo en la enseñanza. Mire, 1, para los que anotan, para los que tienen su cuadernillo y van tomando nota. 1, la desinformación. 1, la desinformación. 2, la desunión. 3, la demencia. 4, la diplomacia. Y 5, la distracción. 5, la distracción. Quiero hablar ahorita de la desinformación. ¿Qué es la desinformación para muchos? Mira, hermano, la desinformación, también llamada manipulación de información o manipulación mediática, es la acción de procurar que la gente viva en la ignorancia o desconociendo eventos importantes o desconociendo aspectos que van a ayudar al crecimiento, al desarrollo moral, al desarrollo espiritual de la iglesia. O sea, hay un ocultamiento, hay una nube, una cortina de humo, como se le conoce en el ámbito político, que se está colocando, se está poniendo un velo enorme que se está colocando a los creyentes hoy en día a través de la información. El profesor de la Universidad de los Estados Unidos de Stanford, Robert Proctor, dijo algo muy interesante, algo que a mí me llamó la atención, que la ignorancia hoy en día se ha convertido en un poder para muchos líderes políticos, para muchos líderes religiosos, que pueden hacer de la ignorancia su riqueza. Mire, este concepto es tan importante que a pesar que lo dijo un hombre que de repente no es cristiano, pero que tiene la sapiencia en el conocimiento de la vida, que la ignorancia hoy en día está siendo utilizada como un poder de enriquecimiento, como un poder ilícito para llegar a las cumbres, para llegar a las posesiones y a las posiciones más elevadas dentro de la iglesia de Jesucristo, para poder sobreponerse encima de muchas personas, poder controlar la mente, poder controlar la economía, poder controlar la educación, poder controlar la moral, poder controlar las cosas espirituales. De esa manera subyugar a aquellos adeptos que están siguiendo el evangelio, llevándolos a través de conductas irreprobables para Dios, de conductas que nada tienen que ver con la Biblia. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y es algo tan interesante, hermano, saber que hoy se está levantando una generación de cristianos que no conocen la Biblia a pesar que tienen una Biblia. Qué interesante es esto. La generación del siglo XXI, no hablo de todos en general, de una gran parte, de un gran porcentaje de gente religiosa, de gente que alega, de gente que se atribuye ser cristiano o cristiana por asistir a una iglesia, está desconociendo la palabra de Dios. Vive bajo esa ignorancia, vive bajo ese analfabetismo bíblico. Y en estos términos, hermano, sobre lo secular en la vida, como es el analfabetismo, que es la falta de comprensión, de no saber leer ni escribir, hoy en día se ha levantado o se ha minado toda una agrupación o un grupo dentro de las iglesias de gente que desconoce muy bien la Biblia. Desconocen a tal punto que ese analfabetismo bíblico que hoy se habla, lo vamos a definir de esta manera. Podríamos decir que como creyentes, escuche bien esto, si bien tienen una Biblia,
si bien tienen una Biblia al alcance de la mano y escuchan predicaciones quizás a través de la radio, a través de este medio de internet, a través de YouTube, a través de cualquier página, a través de un volante, conocen de las cosas de Dios, pero no tienen una relación directa con la Biblia. Ya se perdió. Antes la iglesia cristiana era conocida como la gente del libro negro, como la gente de la Biblia. Ahora la iglesia cristiana ya no es conocida así. Se ha ido perdiendo esa esencia importante de vivir relacionado con la Biblia. Y eso es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, hermano, en el gobierno o en los gobiernos, para tapar la corrupción, para tapar la mentira, para tapar lo que se está haciendo en las altas esferas, tanto políticas, religiosas, comienzan a levantar cortinas de humo, a desinformar a la gente a través de programas basura, que en lugar de levantar el estándar educativo, lo que hacen es subyugarnos a vivir un analfabetismo, subyugarnos a vivir una ignorancia terrible. Colocan programas, colocan eventos que no tienen que ver nada con la verdad, distrayendo la atención, sacando el enfoque de la realidad de la nación o de la realidad de la iglesia, con tal de que no se den cuenta del engaño. Por eso yo he puesto a este mensaje el tema del poder del engaño. Este poder es como un río que entra, como el agua que se penetra y entra en todos los rincones emocionales, espirituales, a través del oído de los creyentes que no tienen una relación directa con la Biblia, a pesar que la Biblia es parte de ellos, mas no es parte de su vida. Hoy en día también se ha quitado la atención de muchos creyentes en las iglesias, desinformándoles con enseñanzas que no tienen que ver nada con la actualidad, con enseñanzas que no tienen que ver nada con la sana doctrina. Gente que se ha levantado, como dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, y ahí quiero hacer un paréntesis para leer lo que dice Timoteo acerca de los hombres que hoy traerían una desinformación que haría que la iglesia comenzara a vivir una ceguera espiritual, un manto espiritual, donde no podría ver la realidad de las cosas, donde no podría discernir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? Son estos, los que usted y yo nos ha tocado vivir. Desde que entramos al siglo XXI, las corrientes apostólicas, proféticas, matriarcados, las corrientes que se están amontonando, tal como dice la palabra, es un cumplimiento de las escrituras. La Biblia dice claramente: porque habrán hombres amadores de sí mismos, hombres que negarán la verdad, hombres que empañarán una verdad con tal de sacar un recurso, con tal de sacar una ganancia para sí mismo. Y dice la Biblia que estos tipos serán hombres vanagloriosos, soberbios, desobedientes, ingratos, blasfemos, sin afecto, traidores, calumniadores, aborrecedores, pero tendrán apariencia de Juan Diego Flores, tendrán apariencia de Santa Rosa de Lima, tendrán apariencia de la Virgen la Macarena. O sea, tendrán una apariencia de piedad, una carita que pareciese que con estos ojos naturales que tenemos, pareciese que escondiesen una superunción, una supergracia, pareciese que ellos tuvieran el poder de Dios, pareciese que ellos fueran los hombres indicados por Dios, los hombres usados por Dios, las personas que Dios ha escogido para llevar al pueblo a la verdad, para llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pareciese que fueran ángeles de Dios, pero tienen una apariencia que la Biblia misma dice, una apariencia de santidad, de una falsa santidad, de una falsa caridad, de un falso evangelio, de una falsa humildad, pero que negarán la misma a través de lo que se predica. Pero para poder discernir y saber que tal hombre, tal persona está haciendo lo correcto o diciendo lo correcto, tenemos que vivir basados en la palabra de Dios. Y el diablo es experto en desinformar, hermano. El diablo es experto en desinformar.
Cuando se inventó el avión, la gente comenzó a decir, eso es del diablo. Eso es del diablo. Cuando se inventó el televisor, la gente, los predicadores comenzaron a decir que esa era la cajita del diablo o era el ojo de Satanás. Pero mira qué bien usamos la televisión para informarnos. O sea, hermano mío, cuando el diablo trata de desinformarte es porque quiere ocultarte la verdad. ¿Cómo está desinformando la iglesia o los predicadores? ¿Cómo están los predicadores de hoy? Los falsos predicadores que el apóstol Pedro fue claramente dijo, así como hubieron falsos profetas entre el pueblo en el tiempo de Israel, en el tiempo de los padres, también, dijo el apóstol Pedro, también habrán falsos maestros entre vosotros. Eso se encuentra registrado en 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, meterán a través de fábulas, de herejías encubiertamente, con medio de a través de espectáculos, de conciertos, de show, tratarán de quitar el oído, la atención. Quitarán la atención de la iglesia y la colocarán, hermano, en las bailarinas de la iglesia, en las danzarinas de la iglesia, las danzarán las colocarán en la música del cantante X o el cantante Y. Hay gente que dice, la canción del hermano tal me lleva hasta el tercer cielo, me hace sentir cosas. Eso es pura emoción, eso es pura carnalidad. La música de Dios, a usted no tiene que hacerlo sentir nada, sino que a usted tiene que llevarlo a la adoración, a la postración, a la humillación de Dios delante de la presencia del Todopoderoso. Esa es la línea, esa es la función que tiene que la alabanza llevarte, es a la postración delante de Dios. Pero el apóstol dice que meterán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los salvó. Cuando la desinformación comienza a entrar a la iglesia, la gente comienza a hablar cosas que no son de la Biblia, revelaciones que son traídas a través de hombres corruptos, hombres que aparentan ser cristianos pero no lo son, revelaciones que están trayendo de sueños, de visiones, de herejías destructivas, de misticismo. Están trayendo un tipo de serie de enseñanzas sacadas del gnosticismo, sacadas del pragmatismo, sacadas del fascismo, sacadas de algún hombre que por ahí se le ocurrió inventar cierta teoría, inventar cierto concepto ideológico y tratar de respaldarlo con unos cuantos textos de la Biblia. Han entrado al corazón del hombre, han entrado al corazón de la iglesia, y la iglesia empezó a desinformarse de las verdades doctrinales, de las verdades de la palabra. La iglesia comenzó a tener una atención diferente a las revelaciones del siglo XXI, a las profecías de hoy en día, y quitando la mirada de la fe en Jesucristo. Y eso es terrible. Por eso es necesario que volvamos al principio que nos indica la palabra. En Hebreos capítulo 12, dice la Biblia de esta manera, 12:2, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y Jesús es el espíritu de la profecía. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. A través de la desinformación hemos quitado la cruz de nuestras predicaciones. En nuestros cánticos ya no está la cruz, ya no hay sacrificio. En nuestras enseñanzas ya no hay sacrificio. Hoy se enseña cómo conquistar al mundo. Hoy se enseña cómo ganarnos a los empresarios para Cristo. Hoy se enseña cómo ganarnos el estadio de acá, de allá. Hermano, cuando empieza la desinformación a meterse a la iglesia, el engaño es fácil de entrar como una doctrina verdadera. El engaño es fácil de meterse al corazón del creyente como una verdad absoluta. Y empezamos a creer todo lo que se nos dice. Y eso es interesante, saber, hermano, que hoy la iglesia atraviesa lo peor, lo más grande, la más grande apostasía. O sea, hoy no podemos simplemente ser tan ingenuos
de decir amén a todo lo que oímos, ya que no todo lo que brilla es oro. La gente, ¿qué está haciendo hoy para hacerlo más religioso o para decir que lo que la Biblia, lo que ellos dicen es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, ¿cómo se desinforma la gente con doctrinas o con fábulas? En el tiempo antiguo, Dios mandó a Elías a visitar, a ir a ser sustentado por una viuda en Serepta, la cual tenía un hijo y era viuda esta mujer. Y dice la Biblia que Elías le pide que le dé de comer, y no había más que un poquito de arena y un poquito de aceite. Y la Biblia dice claramente de que Elías le dijo: no escaseará el aceite, no escaseará la harina, pero dame de comer primero. Y literalmente fue verdad, hubo un milagro poderoso que se dio en ese tiempo de crisis, en una circunstancia bastante crucial, de las cuales la Biblia ya no menciona si hubieron más o de repente sí, pero ya no las menciona. Pero menciona este evento como el milagro que hizo ahí Elías. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Traemos ese evento, esa experiencia bíblica o esa historia bíblica y pretendemos hacer la realidad en nuestros ojos. Veía por la televisión a un hombre que fue y compró una lata de aceite y comenzó a darle a la iglesia en vasijas de aceite y comenzó a decirle: mira, hermano, si usted trae una buena ofrenda, ese aceite jamás se le escaseará, porque la Biblia dice que a Elías le dio aceite a la viuda y nunca a la viuda se le... Sí, eso lo hizo Elías, pero ¿quién eres tú? Eso lo hizo Elías, pero era una circunstancia diferente, hermano. Usted no puede agarrar las circunstancias y aplicarlas en el tiempo de hoy, porque nada tiene que ver el evento que pasó Elías con la gracia que hoy tenemos a través de Jesucristo. Pero para engañar, desinformamos a la gente haciendo de esto fábulas. A esto le llama el apóstol Pablo fábulas interminables, incuestionables. Es muy cierto, están en la Biblia, pero es fácil agarrar, tratar de respaldar un engaño con textos bíblicos. ¿Cuál es la finalidad del fondo? Es decirle a usted que si usted ofrenda más, si usted da más dinero, si usted hace aquello, vivir subyugado ante el predicador, ante el pastor, ante el líder, entonces usted va a ser una mujer bendecida. La Biblia no habla nada de eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir recatando. Cuando la desinformación llega a nuestras vidas, nuestra visión se convierte en una visión de hombre. La visión de la iglesia es ahora cómo hacer un templo enorme, cómo ponerle mejores lunas, cómo ponerle mejor loseta, cómo ir a Israel, a visitar Israel, a pasearse por las calles donde el Señor Jesús. Yo no tengo nada, hermano, contra ellos. Si usted tiene la posibilidad de visitar Israel, París, de visitar España, vaya. Pero que eso no sea una atribución para decir de que eso es bendición de Dios, hermano. Porque si usted atribuye poderes sobrenaturales a un evento, a una visita, a un lugar, diciendo que usted es tan bendecido porque visitó Tierra Santa, usted ya está diciendo lamentablemente que los que no pueden visitar Tierra Santa no son bendecidos o no son tan bendecidos. O sea, hay que tener un poquito de tino, hay que tener un poquito de coherencia. No desinforme a la gente, no desinforme a la gente con cosas que no se le mandó a decir. No haga que la atención de la gente, de los creyentes, se base en comentarios, en revelaciones, en visiones, en profecías que nada tienen que ver con la Biblia, hermano. Y eso es peligroso. Querer que el pentecostal vuelva en los días de hoy. Ya el Espíritu Santo llegó, y llegó una vez, no va a llegar 2 o 3 veces. No tratemos de comenzar a desinformar a la gente encubriendo la verdad del Evangelio. Y eso es algo muy importante, algo que nosotros debemos tener. Hoy en día, hermano, la iglesia habla mucho desde sus púlpitos sobre motivación, sobre enseñanzas empresariales, sobre enseñanzas de cómo hacerte rico, de cómo hacerte un hombre próspero, pero no hay nada de la palabra. La Biblia dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a ser añadidas. O sea, no hay necesidad de priorizar las riquezas y poner en segundo lugar la palabra. Priorice la palabra y ponga en segundo lugar las riquezas, que van a llegar solas si usted es un hombre fiel.
Satanás está usando la desinformación para que los pocos creyentes que tienen fidelidad, que aman a Dios realmente, que están desesperados, que anhelan, como dice el apóstol Pablo, leche espiritual no adulterada, pero lamentablemente a veces tenemos en la iglesia a un parlachín que habla y habla y habla, y lo que hace es envenenar a los creyentes bebés. Lo que hace es destruir la iglesia a través de sus cosas, de sus conceptos, de sus ideas. Eso es muy mal. Hace tiempo llegó un hermano por acá a pedirme consejo que en su iglesia le habían dicho de que Jesucristo hizo 2 obras. La primera es la muy conocida por todos, que es la obra redentora a través de su sangre, y la segunda era la construcción del templo, porque supuestamente su pastor religioso impío le había dicho de que tenían que construir un monumento enorme, que su iglesia tenía que ser una iglesia preciosa y enormemente grande. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente encontraba este señor en la Biblia que David dijo: no dejaré que la arca esté en una tienda, sino que haré una casa para ella. Y mi hermano, Dios dijo: no, tú no me harás casa, lo hará tu hijo. Y es verdad, encontramos que se hizo el primer templo, lo hizo Salomón, y Salomón mandó a pedir ofrendas y las ofrendas llegaron en ese entonces, al punto que ya no quería que llegaran ofrendas a la iglesia. Se hizo porque el arca estaba en tiendas, en telas, cubierta, y tuvo el buen deseo. El salmista David se hizo, pero nada tiene que ver eso con el día de hoy. Yo no puedo tomar, hermano, para desinformarte y engañarte y mentirte, que porque Salomón hizo una casa preciosa, enorme, yo tengo que aplicar eso y decirte: yo quiero hacer el templo, un templo enorme, grande. O sea, pues ese es el deseo de mi carne. Dios no me ha mandado a hacer templos. Cuando yo voy a la iglesia, ¿cuál tiene que ser mi intención de llegar a la casa de Dios? Hay mucha gente que va a sus iglesias, pero van con un temor, con un miedo, que a veces no sabemos por qué ese miedo sobre ellos. O otra gente va a la iglesia y ya sabe a qué va. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés 5, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer. Hay gente que va a la iglesia para ver cuánto costó o cuánto sacó del pato al horno que hizo en la mañana. Hay gente que va a la iglesia para contar el dinero que entra. Hay gente que va a la iglesia, hermano, para que se le dé una cajita de dulces y salir a vender. Usted no vaya a la iglesia con esa intención. La iglesia no es para eso. La iglesia no es un centro comercial donde los creyentes tienen que llegar a vender papas rellenas o a vender cualquier otra cosa. Si yo voy a la iglesia, voy para oír la palabra de Dios. Y si me acerco más al altar, es para oír más la palabra del Señor. Ese es el consejo de Salomón, de que vayamos al templo a oír la palabra de Dios. No a ver si se vendió el pato relleno con jamón. No a ver si hay que vender tamales para poder tener un templo bonito. Hermano, esa no es la prioridad. La prioridad es acercarse a oír la palabra de Dios. Pero hoy en día la iglesia se ha convertido en clubes sociales. Hoy día venimos a expectar de qué forma van a cantar la alabanza, el show que se va a poner ahí, los chistes que se van a poner. Hoy en día hasta payasos hay en la iglesia, hermano. Eso ya es el colmo. Payasos predicando el evangelio, payasos entreteniendo a la gente. Que los payasos hagan su show en la calle, pero que no vengan al templo a hacer su show predicando la palabra y hacer reír a la gente, y no dicen nada de la Biblia, hermano. Tengamos mucho cuidado con eso. Vestimos a las hermanas de ratoncito, de conejito, de cuisito, y les sacamos a dar vueltas en el templo y creemos que eso es lo que Dios está pidiendo. Estamos zafados de la realidad, desinformando a la gente, tratando de meter una doctrina que nada tiene que ver, que daña el corazón, la mente y la fidelidad hacia Dios. Eso es importante, que usted sepa. Que usted se enoje ahí donde está, aunque usted diga que no me puede ver. Lamentablemente así estamos hoy en día, aquí en nuestra provincia, en el Perú, en la Argentina, en Chile, en el Ecuador, en Brasil. Estamos metidos con esa sarna llamada apostolitis, que está dañando la iglesia del Señor, desinformando a los creyentes de la venida de Jesucristo. La gente ya no espera a Jesucristo, la gente lo que espera es ser millonaria.
La gente ya no está esperando al Mesías que venga para levantarlo en los aires. La gente lo que está esperando es que Dios le dé un Mercedes-Benz, que Dios le dé un Kia, que Dios le dé el mejor auto del año. Eso es lo que la gente está esperando hoy en día. Nos hemos olvidado de las enseñanzas prácticas, como por ejemplo la enseñanza de las 5 viudas, las 5 vírgenes sensatas y las insensatas que esperaban al maestro. Pero ahora estamos enfocados en recibir el reino, en recibir las naciones, en declarar de que Perú para Cristo, hermanos, si ni Jesucristo pudo ganarse a su nación para Él, ¿acaso usted es mejor que Él? Usted predique el evangelio sin importar si se convirtieron o no, predique la palabra del Señor. No desinforme al pueblo. En segundo lugar, la otra arma que usa Satanás para meter el engaño y empoderarse de la iglesia es la desunión. Somos el único ejército, hermano, que cuando vemos que el hermano cae, cuando vemos que el hermano pecó, falló, lo que hacemos en lugar de acercarnos, nos apestamos de él, nos alejamos de él, porque nos creemos tan santos, tan infalibles, y en lugar de darle una mano, un abrazo y decirle, varón, levántate, restáurate, vamos, varón, Dios te ama, levántate, sigue para adelante, lo que hacemos es lo expulsamos, lo botamos, le damos una patada en el trasero, lo hundimos, hacemos, hermano, leña del árbol caído. Y la Biblia nos enseña eso. Y vivimos una desunidad, una desunión. Por eso que uno de los pensamientos que yo tengo, que es muy mío, y que yo siempre lo he dicho, que cuando la pulga se convierte en perro, hermano mío, cuando la pulga se convierte en perro, se traga toda carne caída. Nunca se olvide eso. Cuando una pulga se convierte en un perro, comienza a tragarse todas las carnes caídas. Esto significa que cuando un hermanito que se cree santo, que se cree cara de ángel, que tiene alitas atrás, ve que su hermano, su pastor, su amigo, el creyente, el líder, cayó en pecado, cayó en una falta, se convierte en un perro y comienza a tragárselo, a devorárselo como animal, y desconoce que ese hombre fue lavado con la sangre de Cristo y que Dios lo ama. Tan destructivo, hermano, hoy en día, como la iglesia está, la desunión, el diablo la está provocando a través del chisme, a través de la mentira. La gente no está viviendo una unidad. La Biblia claramente nos enseña en el libro de San Juan, nos da una alerta, un llamado de que el Señor nos quiere encontrar de esta manera cuando Él venga, y hoy en día no estamos nosotros haciendo lo que el Señor dice. Miren lo que dice San Juan 17:21, para que todos sean uno. Habla de la unidad, pero hoy en día hay una desunidad, que yo soy de la iglesia tal, que yo soy de la iglesia X, que en mi iglesia hay sana doctrina, que en la mía no hay, que en la tuya son así, que en la tuya usan falda, que en la tuya usan pantalón, que en la tuya se pinta, que en la mía no se pinta, que en la mía usan velo, que en la tuya no usan. Y están en todos esos dimes y diretes, donde lo que procuramos y lo que logramos a través de esos pleitos, a través de esas desavenencias, es la desunidad del cuerpo de Cristo. La iglesia dividida es más fácil para ser destruida. La Biblia no enseña sobre eso. La Biblia dice claramente para que sean uno. Para que sean uno, dice la Biblia en el versículo 21, como tú, Padre, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren lo que dice la Biblia. La gloria que me diste yo les he dado, para que ellos sean uno. Otra vez se repite este uno. Si esta palabra unidad se repite muchas veces, significa que es una orden, significa que es algo que el Señor anhela y que hasta ahora no está logrando conseguir. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, Señor. Uno, el Señor lo que está pidiendo, hermano, es la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, es difícil ver en una iglesia 4 iglesias reunidas de diferentes denominaciones. Hay un temor estúpido, creer de que el hermano, porque si va a otra iglesia invitado de repente por un amigo, un hermano, o el papá o la mamá que asisten en otra, se le prohíbe que vaya porque tiene miedo el pastor de que el muchacho se le quede por allá, o tiene miedo de que jamás le regrese y así el negocio se le vaya menguando. La iglesia, hermano, las ovejas no son de usted, no le pertenecen, no me pertenecen. Nosotros cuidamos de ellas y les enseñamos la verdad. Hasta ahí acaba nuestro trabajo. Nosotros no podemos prohibirle a un creyente
de su vida. No podemos nosotros manipular la vida de un creyente. La unidad es tan importante que si no la tenemos, no estamos hablando de nada. Y en Efesios el apóstol Pablo habla otra vez de la unidad. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, de la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad, que es el vínculo de la paz. ¿Cómo me gustaría, hermano, a mí tener en este set pastores de otras iglesias aquí predicando la palabra? Daríamos tiempo para que de repente de 5 a 6 otro hablara de la palabra, o el presidente de jóvenes de la iglesia X estuviera acá dándole un espacio también a través de la internet por esta página predicando. O sea, no hay ningún temor de parte de la iglesia Restauración de que la iglesia de allá o la iglesia de acá quieran venir acá a pedirme un espacio y yo se los doy, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Uno a veces quiere salir a través de la radio para predicar el evangelio. Lo primero que te dicen, hay que pagar. Yo sé que ese medio se tiene que pagar, pero al menos se diera la oportunidad y la facilidad. Yo fui a un medio de mi ciudad a adquirir un programa y me dijo este tipo sinvergüenza que me costaba pues casi un ojo de la cara, hermano, el espacio televisivo que se me daba. Y más me dijo, ¿y qué vas a predicar? Le dije, en la sana doctrina. Me dijo, no se puede predicar de eso, de un evangelio de hace años no se puede predicar, tienes que predicar el evangelio moderno. Le dije, ¿sabe qué? Prefiero quedarme predicando a voz a cuello que predicar por la televisión, mentiras y engaños como lo hace usted. Eso es lo que pasa hoy en día. La Biblia dice claramente un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, el cual es Padre de todos y nosotros. O sea, la unidad de Cristo. Somos uno en el Señor. No menosprecia a los hermanos de la iglesia de allá o de la iglesia de acá. Somos uno en Cristo. Por eso que Satanás está logrando la desunión, la oposición. Nosotros nos oponemos a los malos, hermano. Si predicamos la palabra, predicamos contra aquellos que están haciendo las cosas mal para ver si quizás Dios tenga misericordia y se vuelvan a la verdad. No nos estamos oponiendo a nada. Estamos abiertos a las críticas. Usted puede hacer sus comentarios y decirnos esto le gustó, esto no le gustó, pero conforme a la palabra. La oposición o la discordia entre dos personas genera una desunidad, una desunión. La gente cree que tener una denominación y hacer de nuestra denominación la perfecta y atribuirle la verdad, creemos que de esa manera estamos haciendo unidad entre nosotros. La unidad de la iglesia es acá y allá. El Señor dijo, tengo otras ovejas que voy a traer que no son de este redil, pero tienen que estar en este redil. Hablando de un solo cuerpo. Otra de las armas de Satanás para meter el engaño, para mantenerlo a usted subyugado en la mentira y usted ser un esclavo de un líder religioso, es la demencia. Y esto es peligroso, hermano. Esto es tan peligroso que voy a citarle algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el libro de Lucas. La demencia, hermano, es una afección terrible, es una condición muy triste que afecta al ser humano en la pérdida de sus facultades. Mira, escuche bien esto. Es una de las condiciones más tristes que puede afectar a un ser humano en la pérdida de las facultades mentales. O sea, hay gente que ya están afectadas mentalmente o mentalmente. Ya están afectadas por la soberbia, ya están afectadas por las riquezas, por la avaricia, por la codicia. Dice que por la codicia harán mercadería de nosotros. Se afectaron, se alocaron. El apóstol Pablo cita claramente en el libro vamos a leer el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6, 2 al 10, cita algo muy interesante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en este caso piedad evangelio, piedad palabra o santidad, está envanecido y delira, o sea, está loco, está demente, tiene problemas
en facultad mental, de entendimiento, de comprensión, está delirando, está hablando tontería, está enloqueciéndose, dijo el apóstol Pablo, está entrando en una locura basado en la soberbia. Escuchaba el dicho de un padre, del padre de un presidente de nuestra nación del Perú, que dijo: mi nuera está borracha de poder. Ya, enloqueció. A veces hay predicadores que están borrachos de la fama, borrachos de poder. Se enloquecieron. ¿Y dónde terminó esta señora? En la cárcel. ¿Dónde puede terminar un predicador que se enloqueció, que su facultad de pensamiento, de comprensión, de discernimiento se entenebreció, la facultad mental se movió de su sitio? Terminará pues en el infierno. No porque lo digo yo, sino por lo que lo dice el Señor. Por ejemplo, tenemos el caso del Gadareno en Lucas 8:26. En Gadara dice la Biblia que había un hombre que estaba fuera de sus facultades mentales, estaba poseído, endemoniado. ¿Y dónde vivía? En los sepulcros. Ahora hay gente que está endemoniada pero viviendo en el templo. La Biblia también cuenta el caso de una mujer que tenía la mano seca, pero era la mano seca producto por un demonio, y esa mujer paraba en el templo, el demonio paraba en el templo. Hay muchos endemoniados que predican desde un púlpito, hay muchos endemoniados que están sentados en la iglesia con terno y están dentro de la casa de Dios, y usted no los puede discernir porque usted no está comprendiendo, porque usted no está viviendo conforme a la palabra. No puede discernir si este tipo está hablando un espíritu que no es el de él, porque hoy en día escuchamos: el espíritu me dijo, el espíritu me manda, el espíritu les dice. Pero cuando oímos lo que supuestamente el espíritu dice, no tiene que ver nada con la palabra. Dijo un hombre: el espíritu me ha dicho a mí que él va a comenzar a liberar en esta noche a las personas a través de un cigarro. El cigarro está ungido, póngaselo en la boca y verá cómo los demonios salen. O sea, eso no dice la Biblia. Eso es brujería. Entonces tenemos que nosotros comenzar a vivir una vida basada en la palabra. Es la única regla de fe, la Biblia. No podemos nosotros sobresalir de ello. Por eso es importante que haya dentro de la iglesia una supervisión de la predicación, de quién está hablando, para poder corregir, porque no somos perfectos. El único infalible es el Señor y su palabra. Otro factor importante que es muy sutil es la diplomacia. Se nos pide muchas veces ser diplomáticos, tener ética al predicar, al hablar. Se nos prohíbe y se nos dice: no hables del siervo, no toques al siervo, no hables mal del hermano, no digas esto de aquello. Una cosa es murmurar, hermano. Eso es un pecado terrible. María murmuró de Moisés y le pegó lepra. Era una murmuración. Pero la crítica, eso no es nada malo. Usted me puede criticar a mí y a mí no me pasa nada si usted me critica. Quizás me ayuda a mejorar, porque las críticas a veces nos dicen los errores que tenemos. Pero una cosa es que usted comience a murmurar de mi forma de hablar, de mi capacidad de repente que es pequeña, o de repente que no soy un profesional, no soy un universitario, o no tengo de repente títulos doctorados para presentar credenciales. Esa es una murmuración. Pero una cosa es una crítica. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 1:15, escuche bien esto, el apóstol Pablo hace una crítica y dice: ya sabes que estos hombres me abandonaron en Asia. Mire, está haciendo una crítica, no está murmurando. Escuche bien esto. 2 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: ya sabes que estos me abandonaron, todos los que están en Asia, de los cuales es Figelo, Hermógenes, hermanos traidores. ¿Por qué el apóstol Pablo mencionó los nombres de estos traidores que lo habían abandonado? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el nombre de Juan Marcos, que no quiso ir con ellos y hizo una tremenda crítica? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona en el libro de Efesios al apóstol Pedro diciéndole, o en Gálatas, perdón, diciéndole: eres un hipócrita, te retraes de los gentiles y cuando estás con ellos te vuelves como gentil? Porque la crítica no es pecado, hermano.
Y más, si estás haciendo mal, recibe la crítica. La Biblia dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen diciendo toda clase de mal. Pero si están diciendo verdades de tu vida, si están diciendo cosas que estás practicando actualmente, entonces, hermano, agárrese y comience a enmendar. Pero si alguien comienza a hablarle de pecados de hace 5 años, 4 años, 3 años, te calles en la boca y dígale que el Señor juzgue a esa persona, porque ahí lo que está haciendo es juzgarte y murmurar. Tenemos que aprender a distinguir la forma y las cosas en que nosotros decimos y hablamos. No hagamos un sancochado, hermano, que a las finales terminamos, no toques al ungido. Todos somos ungidos. Eso dice Primera de Juan. Tenemos la unción del Santo y no necesitamos que alguien nos enseñe de Dios, de que tenemos la unción de Él. Entonces todos somos ungidos. En 2 Timoteo 2:6-18 dice, mas evita profanas, lo que hemos leído, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y en el 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Gangrena era una enfermedad pestilente que hacía huecos en el cuerpo, agujeros, y esto iba comiendo, era un cáncer exterior, un cáncer que se veía. Gangrena, iba carcomiendo el hueso, iba carcomiendo la carne de la persona y manifestaba un olor fétido. Y el apóstol Pablo dice, evita esas cuestiones de palabras, evita esas predicaciones de motivación, predicaciones de declaraciones positivas, predicaciones donde te dicen que tienes, hermano, que pactar con Dios. Evita eso, porque esos son como gangrena. Ese es un cáncer que se va a ver por afuera y vas a apestar, hermano. Pablo lo dijo, evita, y dio el nombre de estos falsos predicadores, de estos falsos maestros, dijo, el cual es Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron de la sana doctrina. Una vez más Pablo mencionando nombres. ¿Por qué no usó diplomacia? ¿Por qué no usó ética? De decir, esos tipos están predicando cosas que sus predicaciones son mortíferas y son como gangrena, que hacen daño. Pero hoy en día queremos ética. No menciones al hermano porque se puede ofender. Eso es terrible. Y otro ejemplo, mira, 2 Timoteo 4:14, dice, Alejandro el calderero, hasta con su profesión lo mencionó para los que no lo conocían. Quizás habían montones de Alejandro, digo no, el calderero. ¿Qué había hecho el calderero? Me ha causado muchos males. Mira, hermano, yo también conozco mucha gente que me ha causado muchos males. Muchos males, pero sin embargo lo bendigo. Pablo decía, Alejandro, el calderero, disculpen la expresión, calderero, me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Ay, pastor, ¿está que lo maldice? No está que lo maldice. Pablo entregó su causa a Dios por el mal que le había hecho ese hombre. Igual yo también puedo decir lo mismo. Dios pague a las personas que me hicieron el mal. Yo no le voy a dar el pago, sino que el Señor lo pague en su momento, en su tiempo. Por eso es importante conocer las Escrituras. La Biblia habla del caso de David. David, sabemos, cometió adulterio, asesinato, hizo un pecado enorme. Y la Biblia menciona, hubo un hombre en Israel llamado David, rey de Israel, que adulteró con la mujer de Urías Eteo, Betsabé, la embarazó, quiso cubrir el pecado, mandó a matar al mismo hombre a través de una carta que el hombre mismo llevó en su mano y lo mataron y murió. Y este hombre quiso encubrir su pecado. O sea, ¿dónde está la ética y la diplomacia para mencionar este caso, hermano? Se señaló el pecado. Qué bueno que David se arrepintió. David se arrepintió, Dios lo perdonó y llegó a ser un hombre conforme a su corazón. O sea, qué interesante. Pero cuando, sin embargo, usted le menciona que el hermano tal, el predicador tal es un corrupto, que el predicador tal está predicando apostasía, no toques al ungido. Estamos en eso, hermano. Y en quinto lugar, la distracción. La arma más mortífera. ¿Dónde está tu atención? La distracción, hermano, la distracción es la desviación, escuchen bien eso, de la atención de parte de la persona al objetivo claro. A través de tres cosas se puede desviar al hombre en distracción. A través del pensamiento, de la emoción y de la fantasía. Del pensamiento. Hay hombres que usan sus estrategias mercantiles para ganar gente.
Hay predicadores que usan estrategias, la multiplicación, por ejemplo. O sea, sacan cosas que no tienen sentido, que uno a veces se pone a reírse, pero ¿dónde sacó este tipo estas cosas? Y comienzan ellos, a través de sus pensamientos humanos, a formar conceptos, ideas, a formar cosas que a ellos se les ocurrió y que dicen que Dios se las reveló y las dan como doctrina. El Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ellos. Otra cosa es las emociones, hermano. La gente le encanta la emoción. Apágale las luces, póngales luces de colores, póngales humo, verá cómo la gente entra en una histeria colectiva y salta y brinca. Entonces nosotros decimos: están danzando. Están danzando. Emocionalmente la gente quiere sentir un fuego para decir que Dios está ahí. Emocionalmente la gente quiere sentir, hermano, sentir calentura, sentir que el predicador la toca, le da su cachetada, su manazo, para decir que Dios está ahí. Y si no siente nada es porque Dios nunca estuvo ahí. Eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día, siendo atacadas las emociones, vinculadas con todos los 5 sentidos. El evangelio, hermano, es para creer. Dios quiere que usted crea en Él por fe. Mira lo que nos dice el libro de Judas, en el verso 19. Los que causan divisiones en las iglesias son los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y aquí la expresión sensual en el griego son los que se dejan llevar por los 5 sentidos. ¿Cómo estuvo el culto? Uy, estuvo precioso, porque sentí un fuego, porque vi un ángel. Por eso estuvo el culto precioso. Si no hubiera visto un ángel, no hubiera sentido una calentura, un enfriamiento, una corriente, entonces el culto no hubiera estado, no estaba precioso, no estuvo precioso. Así definimos los cultos. Ya no los definimos por la palabra. ¿Cómo estuvo la predicación? Preciosa, el predicador tiene un fuego, una unción, triple unción tiene. Ay, me hizo llorar, ay, qué terrible. De esa manera ahora, a través de la emoción, estamos dando el sí a lo que se está predicando, y ya no se está utilizando la palabra para medir al predicador. Eso es terrible. Y ahí viene la fantasía. ¿Cómo le quitamos la atención también a la iglesia? La fantasía, los sueños. Hermanos que se imaginan que vieron tal cosa, que se imaginan que escucharon a Dios, y van y lo implementan en libros y sus experiencias religiosas, sus experiencias sobrenaturales, y las venden a bien. Tenemos ahí una mujer llamada Ana Méndez que hace sus cuadros, los pinta fantasiosamente, dice que el espíritu está ahí dentro de ella, y dentro del cuadro su espíritu está ahí, por lo tanto que si lo pones en la casa, en la cocina, en tu carro, ese cuadro tiene un poder milagroso que los demonios van a salir huyendo. Pura fantasía, hermano, pura fantasía. Que te va a caer oro del cielo, que te va a caer aquello, que te sale aceite de la cara. Pura fantasía vivimos hoy en día. Por eso es que nos engañan. Por eso es que agarran y te hacen convertir agua en vino poniéndote colorante. O sea, eso está viviendo la iglesia hoy en día. Milagros falsos he visto a través de las investigaciones de la internet. Mujeres que son pagadas y van a las concentraciones, y entonces se hacen las paralíticas, y el predicador está muy bien conocido de lo que está pasando, y se hace el que Dios levantó a la mujer para ganar adeptos, y ve toda la gente que no tiene conocimiento aplaudiendo en base a una fantasía, a una ilusión, porque realmente no estudian la palabra. Y les meten el veneno y los envenenan con la palabra de ellos, y la gente no se da cuenta que está siendo envenenada. Por eso que hoy día hay muchos cristianos emocionales. Quieren sentir para creer, quieren tocar para creer, porque no estudian la palabra. Desprecian, hermanos míos, desprecian el buen sentido de la Biblia. Los distraemos a través de las bailarinas que hoy en día se ponen en las iglesias. No está mal que pongas 3, 4 danzarinas, pero enséñales a que su mirada esté puesta en la adoración para el Señor, no puesta en cómo danzan, cómo bailan. Distraemos con payasos a la iglesia, con fomomímicas, con teatros, con danzas. Y la predicación, 10 minutos, 15 minutos. Alimentando la carne, distrayéndonos del verdadero sentido, cuando estamos viendo que en el mundo pasan terremotos, hay huracanes,
Cristo está diciendo, vengo pronto, las plagas se están dando. Se nos ha distraído la atención de los hechos que están aconteciendo hoy en día y estamos quitando la mirada de ahí. Se ha distraído el punto de que, mira hermano, a lo que pasa. Sucedió el terremoto hace una semana en México y toda la gente se fue a México a orar y comenzaron a clamar después de que pasó el terremoto. Eso está esperando Perú, la iglesia en Perú está esperando que pase un terremoto en el Perú y después salir a las calles como santos, como santos hipócritas a orar para decir Perú para el Señor. Hermano, ore antes. Dios mandó a Jonás a Nínive y le dijo, mira, si no se arrepienten, va a pasar eso. Y Nínive se arrepintió antes, se puso a ayunar, a orar antes de que el Señor lo castigara. David dice que cuando se le estaba muriendo el muchacho que tuvo con Betsabé, se puso a ayunar y cuando se le murió no hizo nada. Ya no ayunó y le preguntaron, ¿por qué no ayunas ahora que ha muerto el muchacho? Y dijo, ¿por qué no puedo hacer nada? La gente cree, hermano, que ahorita yéndose a México a orar ahí y mandan textos bíblicos de cadena de oración por México. Hermano, usted no necesita un terremoto para orar por México. Usted no necesita que le pase algo al Perú para orar por el Perú, por las autoridades del Perú. Es un mandato de Dios que cada nación ore por sus autoridades. Si yo soy peruano, yo estoy obligado a orar por las autoridades para tener una nación quieta y reposada. Yo no voy a esperar, hermano, que haya un terremoto en mi país para ponerme a orar, para decir vamos a hacer una cadena de oración por el Perú. Hipócrita. Ahora, antes que le pase a tu nación un terremoto, antes que le pase un huracán, un tsunami, clama por tu nación. Ve a las calles y clama y predica el evangelio. No esperes que pase para hacerlo. Se nos ha quitado, hermano, la distracción. La distracción ha hecho eso. Y ahora hacemos el ridículo en las calles. Por eso es que nos tenemos que volver a la palabra de Dios. Aquí está nuestra plomada que enseñó el Señor a Amós, plomada de albañil, para enderezar nuestros caminos, para enderezar nuestras vidas. Es importante eso. Es importante que sepamos lo que la Biblia nos enseña para tener una vida consagrada a Dios a través de su palabra. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto, un gozo, una alegría anunciar esta palabra, que el Señor nos siga ayudando para seguir llevándolo poco a sus hogares. Les voy a dejar un número telefónico, el cual de repente usted necesita una llamada, un consejo, de repente está en una iglesia apóstata, de repente su pastor ya se le desvió, o de repente usted, pastor, necesita ayuda doctrinal, nosotros gustoso le podemos dar. El teléfono es 073-523902, 073-523902, el teléfono de la Casa Pastoral de la Iglesia de Restauración a las Naciones, en el cual nosotros estaremos gustosos de responderle. Conmigo será hasta el día viernes, Dios mediante. Buenas tardes. Los dejo con su hermano Luis Eizaguirre. ¿Has identificado estas mentiras? Pues en estos postreros tiempos habrá muchos engañadores, amadores de sí mismo, como lo dijo el pastor. ¿Sabes qué? Tu alma está en peligro. Jesús pronto viene. Tienes que orar como nunca en tu vida has orado. Identifica estas mentiras. Anda a tu habitación ahí en lo secreto. Humíllate delante de Dios. Dile, esto es lo que me están enseñando en mi iglesia. Esto es lo que estoy escuchando. ¿Sabes qué? Dios jamás te va a mentir. Él dice que el que toca se le abrirá, mi estimado hermano. Jesús pronto viene. Ponte alerta. Él te está diciendo, esta es una alerta, hijo mío, ponte alerta. No dejes que te engañen estos falsos engañadores. Este es el poder del pecado en Volviendo a la Senda Antigua. Te esperamos el día viernes, 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.